Qué lindo Dios, gloria a Dios. Saludo. Estoy casi por terminar, ¿ok? Dios te cuide, Dios te bendiga una vez más. Estoy casi por terminar. En el capítulo 28 yo termino. Y es posible que en este último video 4, es posible que finalice el mensaje. Vamos a ver si lo puedo hacer bien en el nombre de Jesús. Hasta llegar al capítulo 28 de Hechos. Así que en el video anterior me quedé hablando de Cornelio. Cornelio fue un gentil. No fue judío, no fue hebreo, fue gentil. Significa que el ministerio de Pablo comenzó con gentiles y judíos. Gentiles y judíos. Pero antes de Pablo ser apóstol, ¿me escucha? Presta atención, escucha bien. ¿Ok? Antes de Pablo ser apóstol, el mensaje de Jesús siempre ha sido inclinado para los judíos. Desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento podemos ver un ejemplo en la profecía de Jeremías 31, versículo 31 en adelante, que lo voy a hablar en palabras cortas para no extenderme mucho. Dice: he aquí vienen días en la cual yo haré un nuevo pacto. Escuchen bien. ¿De qué se compone ese nuevo pacto? ¿Qué contiene ese nuevo pacto? ¿Qué contiene? ¿Cuál es el contenido de ese nuevo pacto? ¿Qué contiene? Número 1, la revelación de Jesús, salvando a la humanidad. El nuevo pacto contiene el sacrificio de expiación por los pecados, el derramamiento de la sangre de Cristo, la obra de propiciación de Cristo. Y eso lo vemos claro cuando Jesús se comunica con sus discípulos diciéndole: esta es mi sangre de mi nuevo pacto. Esta es mi sangre de mi nuevo pacto, en la cual yo derramaré para con ustedes, para la remisión de sus pecados. Esta es la sangre de mi nuevo pacto, en la cual yo derramaré, dice, derramaré por ustedes, para la remisión de los pecados. Perfecto. Escucha bien, no he terminado. Todavía no he terminado, ¿ok? Entonces, ese nuevo pacto contiene la revelación de Cristo en su sacrificio de su derramamiento de sangre para el perdón de pecado. Entonces, eso se cumplió. La profecía de Jeremías 31, versículo 31, se cumplió cuando Jesús vino. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11, dice: a lo suyo Cristo vino, a lo suyo yo vine. ¿Que quiénes son esos suyos? El pueblo de Israel, no es la iglesia. No es la iglesia, es Israel. ¿Ok? Vine a mi pueblo. Y cuando Jesús dijo, ¿te acuerdas lo que Jesús dijo? Diciendo: cuando yo entre a Jerusalén, ¿hallaréis fe? Cuando yo pise tierra en Jerusalén, ¿encontraré yo fe o encontraré incredulidad? Encontraré incredulidad. ¿Ok? Pues se estaba refiriendo a los judíos. Otro ejemplo. El libro de Romanos capítulo 1, versículo 16. Busquemos el libro de Romanos capítulo 1, versículo 16. Pablo dice aquí, Romanos 1, 16: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y luego dice Pablo: para salvación de todo aquel que cree, ya sea primero al judío. Para salvación de todo aquel que crea. Pero primero Pablo dice primero al judío. ¿Por qué al judío? Bueno, no significa que Dios haga preferencia, ni prejuicio, ni favoritismo.
Tampoco significa que la obra de expiación y de propiciación de Cristo sea una obra limitada. No, no es limitada, es para todas las naciones. Hay que recordar a Abraham. Hay que recordar la promesa que Dios le hizo a Abraham. La promesa que Dios le hizo a Abraham fue que el pueblo de Israel será bendecido y que del mismo pueblo de Israel saldrá un Mesías, Salvador reinante, del mismo pueblo de Israel. Pero entonces ese mismo Salvador reinante de Jesús para los judíos es el mismo Jesús para todo el mundo, pero en un tiempo diferente, en una época distinta, muy diferente. Por eso es bien importante estudiar bien las dispensaciones, los tiempos, las épocas. Tú me entiendes que eso Pablo lo escribe en la Reina Valera 1960, en Efesios 1:10. En Efesios 1:10 Pablo escribe de dispensaciones. ¿Por qué Pablo escribe de dispensaciones? Porque Pablo entendió que de ciertos tiempos viene otro tiempo que es el tiempo de gracia. Y nosotros estamos en un tiempo diferente a la ley y a los profetas. Muy diferente. Estamos en un tiempo de la formación de la iglesia. Estamos en un tiempo donde donde Dios está trabajando con la iglesia, el cuerpo de Cristo, más no con Israel. Pero llegará un tiempo que cuando la iglesia se vaya en el arrebatamiento, vendrá un tiempo que va a venir otro tiempo diferente, que Pablo le escribe en el libro de Efesios, en Efesios 2:7, las edades por venir. Así mismo Pablo lo dice. En Efesios 2:7, por lo menos en la Reina Valera 1960, así aparece. Las edades y los siglos por venir. Para que entonces en esas edades y siglos por venir futuro, Dios va a venir para traer juicio sobre las naciones paganas, pero a la misma vez restaurar a su propio pueblo, Israel. Levantar y restaurar nuevamente a Israel. ¿Ok? Ok, perfecto. Entonces Pablo dice aquí en Romanos 1:16, para los judíos primeramente y luego para los gentiles. El ministerio de Pablo comenzó con los dos, los gentiles y los judíos. Los gentiles. Entonces vemos aquí claramente que en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, donde comienza la conversión de los gentiles, a convertirse muchos gentiles. ¿Ok? Y esto es bien importante porque antes de yo continuar, observamos que en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6, aquí los discípulos estaban preguntándole a Jesús sobre el reino. ¿Restaurará el reino a Israel? Y aquí Jesús le está respondiendo. A ustedes no les importa eso. No les importa eso. ¿Por qué? Porque el reino de Israel tiene que ver con los judíos, mas no con los gentiles, ni mucho menos con la iglesia. El reino de Israel tiene que ver con las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel. Y nosotros como iglesia actual en este tiempo presente, nosotros no nos identificamos con ninguna de las 12 tribus de Israel. Nosotros no somos de ninguna de las 12 tribus. ¿Y cómo Pablo nos enseña a nosotros a identificarnos? Pues Pablo enseña a nosotros a identificarnos, tanto así judíos como gentiles que han decidido creer en Cristo. Judíos y gentiles que han decidido, ¿ve? A los que han decidido creer en Cristo por la fe, no por la ley. Pues Pablo a nosotros nos identifica el cuerpo de Cristo, la iglesia. Nosotros somos la iglesia, su cuerpo. No somos nada que ver con Israel. Nada que ver con Israel. Para poder comprender bien el mensaje que Pablo da y el evangelio de gracia, hay que estudiar bien y analizar los tiempos, las épocas. Los tiempos y las épocas. Por lo tanto, cuando regresamos aquí a Hechos 1, versículo 6 en adelante, se está hablando en el versículo 8, dice 8,
Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea, Samaria, dice Jerusalén, Judea y Samaria. Jerusalén, Judea y Samaria se componen de judíos. Jerusalén, que era el territorio de los judíos, Samaria y Judea, que tiene que ver con los judíos, se compone de los primeros cristianos judíos que fueron salvados por Jesús. Los primeros cristianos salvados por Jesús en el Evangelio del Reino fueron las iglesias de Judea, Samaria y Jerusalén, que se componen de judíos. Más adelante, poco a poco, cuando entra el ministerio de Pablo, que lo vemos en capítulo 9, en el versículo 15, Dios le dice a Pablo, muévete para llevar el mensaje de la gracia entre las autoridades, gobiernos y autoridades, y también judíos y gentiles. Entonces yo me quedé, en el video anterior me quedé en el capítulo 10 y 11, con la entrada de Cornelio, que Cornelio era un gentil, y que ya los gentiles, pues para los gentiles la salvación estaba llegando para ellos. Para ellos también estaba llegando. Vamos entonces a continuar del capítulo 10 y 11 en adelante hasta ver si yo logro llegar al capítulo 28, ¿ok? En el nombre del Señor. Bien, el capítulo 10, versículo 44 al 48, escuchen lo que dice aquí. Escuchen lo que dice aquí. Sucedió que estando Simón hablando estas palabras, el Espíritu Santo se posó sobre todos los que escuchaban la palabra, por lo cual estaban maravillados y asombrados los hermanos de la circuncisión. Pregunta: ¿quién estaba sorprendido? Porque el Espíritu Santo estaba llegando a los gentiles. ¿Quién? Los judíos. Los judíos estaban sorprendidos. ¿Por qué razón? Porque los mismos judíos siempre han tenido conocimiento que el mensaje de Jesucristo siempre fue para ellos. Y es verdad, para ellos siempre fue. Pero no podemos olvidar a Abraham, porque la bendición de Abraham empezó con el pueblo de Israel, pero Abraham dijo que las demás naciones serán bendecidas. ¿Y cuáles son esas demás naciones? Los griegos gentiles. La diferencia es que hay que entender los tiempos y las épocas, ¿ok? Y en este tiempo estamos en un tiempo de gracia, que es la formación de la iglesia, ¿ok? Perfecto. Entonces, los de la circuncisión son los judíos que estaban bajo la ley, pero que poco a poco, al conocer el mensaje de Cristo, del evangelio que Pablo estaba predicando, ese mensaje del evangelio que Pablo predicaba, lo que logró hacer es que las naciones gentiles pues fueron salvados. Y los judíos, que eran los de la circuncisión, se quedaron sorprendidos. ¿Cómo va a ser que los gentiles eran pecadores, ahora son salvados? Pues sí, son salvados por el evangelio de Cristo Jesús. Y dice, porque lo escuchaban exaltar a Dios hablando en diversas lenguas. Entonces dijo Simón: pues ¿acaso alguien puede negar el agua para que no sean bautizados? Estos que están aquí han recibido el Espíritu Santo al igual que nosotros. ¿Quiénes son estos que están aquí? Un remanente de gentiles que también habían sido salvos y recibieron el Espíritu Santo a través de la fe. A través de la fe en Cristo, que es el mensaje oficial que Dios le entrega a Pablo. Luego, en el versículo 48, dice: enseguida les mandó que se bautizaran en el nombre del Señor Jesucristo. Ok, ¿por qué le mandó que se bautizaran? Como una señal que habían creído. Como una señal y evidencia de que ya habían creído y recibieron el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora presten atención. Más adelante. Escuchen más adelante. Vamos a dirigirnos aquí ahora. 17, versículo 20. Aquí vemos donde muchos judíos
habían rechazado el mensaje de Pablo. Muchos judíos y se comportaron diciendo: ¿por qué difunde palabras extrañas a nuestros oídos? Por tanto, deseamos saber qué significa estas cosas. Los judíos le dijeron a Pablo: ¿qué significa ese mensaje? ¿Cuál mensaje? Este mensaje. ¿Qué significa ese mensaje que tú predicas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El evangelio es la gracia. ¿Qué es eso de que el hombre es salvo por gracia por medio de la fe y no por obras de la ley? ¿Qué tú estás diciendo? Nosotros no entendemos este mensaje. Nosotros nos parece que este mensaje es extraño. A nosotros tu mensaje nos parece muy extraño porque nunca habíamos escuchado este mensaje que tú estás predicando. Y ese es el discurso que muchos judíos le dijeron a Pablo. Pero también dice: deseamos saber qué significa estas cosas. Y en el versículo 21, presten atención lo que dice el versículo 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros que allí llegaban no se ocupaban en otra cosa sino en decir o en escuchar algo nuevo. O sea, las personas que estaban aquí solamente estaban ocupados en escuchar algo nuevo. Queremos una revelación. Queremos algo nuevo. Primero, porque los mismos judíos conocían su propio mensaje, que era la ley y el mensaje de Jesús. Pero ellos no conocían el mensaje de Pablo, que era el evangelio que Dios le estaba entregando a Pablo para las demás naciones, que es el evangelio que hoy en día se debe estar predicando: la fe, la gracia, la salvación por gracia mediante la fe y no por obras y la ley. Ese es el mensaje que es el del evangelio. En eso consiste la verdad del evangelio. Y Pablo se lo estaba diciendo a ellos, lo estaba predicando. Este mensaje: salvación por gracia mediante la fe y no por obras de la ley, seguridad de salvación y justificación, es el mensaje que Pablo estaba comenzando a llevar a muchos judíos, y muchos judíos comenzaron a rechazar este mensaje, aunque no todos, porque muchos creyeron. ¿Ok? Entonces aquí en el versículo 21 está diciendo: nosotros queremos algo nuevo. Eso algo nuevo es una revelación nueva. Pero el mensaje del evangelio es una revelación, como dice Pablo en Efesios 3, versículo 2 en adelante, que por revelación se me fue entregado el misterio. Así dice Pablo en el libro de Efesios capítulo 3, que por revelación. Y esa revelación es el mensaje del evangelio que Dios le da a Pablo, que es este mismo mensaje como Pablo lo describe aquí para las naciones gentiles. El mensaje del evangelio hoy en día es una revelación, pero muchos judíos que no entendían el mensaje estaban deseando escuchar algo nuevo, una revelación. Y hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día muchas iglesias están buscando revelaciones por medio de profetas. Están buscando algo nuevo. No, eso de evangelio de gracia, eso de salvación por fe, no. Queremos buscar algo nuevo que nos motive, que nos anime. Dame un mensaje nuevo. Pues este mensaje que Pablo llevaba es el nuevo mensaje. La nueva administración de la gracia de Dios que Pablo escribe en Efesios 3, versículo 2. La nueva administración de la gracia de Dios. El evangelio de la gracia de Dios. Este es el mensaje que está para nosotros, la iglesia. Ok, perfecto. Escucha bien lo que Pablo escribe en el capítulo 13, en el mismo capítulo 13, pero esta vez en el versículo 46. Escucha bien, porque esto es bien importante, para que sepamos qué es lo que ocurrió aquí. Capítulo 13, versículo 46 en adelante, dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: era necesario que a ustedes se le hablara primeramente la palabra de Dios. Pablo dice:
era necesario que a ustedes, pregunta, ¿quiénes son esos ustedes? Pues muchos judíos, a muchos judíos. Primero comenzaron con el mensaje a los judíos y luego el mensaje se va extendiendo poco a poco a las demás naciones, que es lo que yo les estaba hablando en el primer video y en el segundo video. Las transiciones de Israel para pasar a la formación de la iglesia, de la ley para pasar poco a poco progresivamente al tiempo de gracia, de los judíos, Pedro, Juan, Santiago, de esos judíos apóstoles anterior a Pablo, de estos primeros apóstoles, Pedro, Santiago, Juan, pues para pasar poco a poco al apóstol Pablo, para que Pablo revele por el Espíritu Santo el mensaje del Evangelio en una época distinta, que es el tiempo de gracia que nosotros estamos. Ahora escuchen bien lo que dice aquí. Era necesario que a ustedes se les hablara primeramente la palabra de Dios, pero, ahora vemos un pero puesto que la rechazaron, como la rechazaron, pues entonces Pablo continúa diciendo, he aquí que nos volvemos a los gentiles. Ahora Pablo, Dios le está diciendo a Pablo, mira Pablo, prepárate ya, porque ahora yo te voy a enviar a los gentiles, para que te quedes con los gentiles. ¿Ok? Ahora vamos a pasar un momentito al capítulo 28. Vamos a pasar al capítulo 28, que es el capítulo final que yo quería llegar. Capítulo 28, comenzando el versículo 26. Ahora presten atención. Capítulo 28, 26 en adelante. Dice, ve a este pueblo y diles, ciertamente oirán, pero no comprenderán. ¿Por qué? Bueno, número 1. ¿Por qué Dios le dijo a Pablo, ve a este pueblo? ¿Cuál pueblo? ¿Cuál pueblo? Pues a Israel. Es a Israel, a los judíos. Ve a este pueblo. Pablo, dirígete a este pueblo. Entonces Dios le dice, ciertamente ellos oirán, pero no comprenden. Ciertamente verán. Ellos ven, pero no perciben. O no comprenden o no perciben. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido y han hecho sordos sus oídos y han cejado sus ojos para que no vean con sus oídos ni escuchen con sus oídos, para que sus ojos no escuchen, para que sus ojos no vean y para que sus oídos no escuchen, ni comprendan ni de corazón, y también se vuelvan a mí y yo los perdone. Ahora viene lo mejor. Pablo dice, por tanto, sea esto conocido por ustedes, que esta salvación de Dios ha sido enviada ahora a los gentiles, porque ciertamente ellos lo escucharán, ellos van a escuchar la palabra. Entonces, ¿qué dice aquí Pablo? En el capítulo 13, donde estábamos antes, 13, versículo 48. Donde estábamos antes. ¿Qué dice Pablo? 13, versículo 48. Dice, y cuando los gentiles escucharon, se regocijaron y daban gloria a Dios, y los que estaban destinados para vida eterna creyeron. ¿Ok? Entonces llegó un momento que la dispensación y el tiempo del ministerio de Jesús con los judíos, que eso se menciona en Mateo 24, 14, el reino, llegó un momento que se interrumpió y fue pausado por un tiempo a causa de la incredulidad de muchos judíos. Entonces llega otro tiempo donde Dios llama a Pablo para que Pablo vaya directamente a las naciones gentiles a llevar este mensaje de salvación por gracia a las demás naciones, en la cual este mensaje es el que deberíamos de predicar hoy en día a la iglesia en este tiempo. No he terminado. Todavía no he terminado. Vamos a continuar en el próximo video. Continuamos, ¿ok? Continuamos.